Bueno, aquí estamos un día más en el viernes. Y en fin, como siempre, ataques, polémicas, todo tipo de problemas en las redes sociales, porque vuelven a acusarme. Es verdad, yo ya no sé qué hacer. La semana pasada me acusaban de prochino. Cosa absurda. Yo no sé por qué. Bueno, pues ahora me acusan de prorruso. Pero yo no sé en qué lo ven. Es decir, es más, incluso dicen que apoyó directamente al ejército ruso, que he estado allí operando tanques. Pero por Dios, ¿en qué se basan para decir eso? Que me lo digan, que me lo... Vamos a ver. Es decir, bueno, en fin, me tienen muy decepcionado, muy enfadado, porque es que, ya digo, no sé en qué cosas pueden fundamentarse para decir que yo soy prorruso o que tengo algo que ver con Rusia. Por Dios. ¿Por qué? ¿Porque he estado algunas veces allí? Pues sí, he estado algunas veces allí, pero también he estado en otros sitios, también he estado en Estados Unidos y no soy precisamente proamericano. Pero bueno, en fin, no sé en qué se basan un momento que me coloque este gorro. ¿En qué se basan para decir esto de que soy prorruso? Bueno, dicho esto, todas las semanas tienen que andar con polémicas, la gente no sabe qué hacer, se aburre. Vamos allá con un tipo realmente excepcional. Es decir, y empezamos con una carga fuerte. Este hombre se llama Yasen, mal pronunciado, Busuev, o algo así. Porque, bueno, este hombre es un cómico, un periodista de Israel, que es buenísimo. Es decir, hace unas críticas muy sagaces, con mucho sentido del humor. Él mete siempre sentido del humor y es irónico. Y este vídeo tiene muchos, Él le suelen entrevistar en medios norteamericanos, que ya hay que tener mucha valentía para poder opinar de manera contraria a lo que dicen los medios oficiales norteamericanos y sus, vamos, los medios oficiales y la prensa y los medios de comunicación norteamericanos. Pues este hombre no tiene el valor de lanzarse y además lo hace contra ellos y además lo hace con un ingenio realmente extraordinario. El vídeo está subtitulado, luego si queréis lo comentamos. Vamos a oír, él está hablando en inglés y vamos a ver qué nos dice Yasen Busuev, perdonad por la pésima pronunciación. En este caso habla sobre la libertad, un problema importante, y va a hablar sobre la libertad en Occidente. Vamos a escucharle. It's an illusion of freedom of expression. It's an illusion. Yeah. Just explain. My show is an illusion. All of this is illusion. We're wasting our other people's time by talking about stuff, thinking that we can actually make a change. Well, the world doesn't even change. I mean, it's right there. How many UN resolutions? How many Security Council? It doesn't matter. It doesn't matter. Really, we can talk and we shout and we can cry and we can jump and we stomp. And at the end of the day, the people in power are doing whatever they want. I like making fun of people in power. It's a beautiful thing, and I think it is the measure of a democratic society. You come to the United States and you think that there is hope because you can speak about anything you want, but then you speak about stuff and it doesn't matter. You vote for whoever in office and it doesn't matter because whoever you vote for doesn't really follow your direction or doesn't really work for your special interest. It works for the special interest of the people who give him money for the next election cycle. Pues como habéis visto, qué grande Yasen Busuev. Una crítica en Estados Unidos a la libertad de expresión y a la falsedad, a la ilusión que es el voto, la supuesta democracia en Estados Unidos, que, como hemos visto y como bien señala él, da igual lo que votes, da igual que lo que digas en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, si no van a hacer nada. Es decir, solo se hace lo que a los dirigentes de las grandes corporaciones, lo que a las grandes potencias realmente les interesa, y especialmente a Estados Unidos. Con lo cual, en el mismo Estados Unidos, pues como él bien dice, lo único que queda es poder reírse. Fíjate, a este gorro, no sé qué, ahora mejor, poder reírse de los políticos y de las grandes corporaciones, porque de lo demás, todo lo demás,
es una fantasía, no hay libertad de expresión. Y este hombre está consiguiendo lo que pocos consiguen, que es que le entrevisten, porque es un hombre, ya digo, extraordinariamente ingenioso, es un hombre irónico, crítico, y bueno, es de los pocos que consigue que algunos medios hablen de él, o hablen con él, mejor dicho. Y ya digo, yo os animo a seguirle porque es un tipo estupendo, hace unas críticas tremendas, habla abiertamente del conflicto en Israel, con Palestina y con los palestinos, y bueno, es extraordinario. Es ya digo, un tipo que merece muchísimo la pena, y yo siempre que encuentro vídeos de él, lo sigo y pondré más vídeos. Pero fijaros qué bien caracteriza. Y usted puede votar, hablar de lo que quiera, pero da igual. Es decir, votar porque le dé la porque por alguien, tal, pero a quien quiera que vote no seguirá su dirección. O sea, al final, es decir, todas las posibles opciones obedecerán a los representantes, bueno, iba a decir los representantes políticos, lo que harán es seguir los dictámenes de la oligarquía económica, de los grandes fondos de inversión, de las grandes corporaciones. Da igual lo que vote. Por eso él, esto decirlo, a ver, decirlo todavía en Europa, bueno, te lo pasan. En Latinoamérica no sé cómo estará la cosa, supongo que dependiendo del país se diferenciará mucho, pero decirlo en Estados Unidos tiene un valor intrínseco brutal, porque si hay un sitio donde hay censura y represión, eso es en Estados Unidos. Así que yo lo de este hombre me parece que es algo extraordinario. Quería empezar con este vídeo y ya veremos algunos más incisivos de él, donde incluso se llega a reír de los presentadores, ¿no? Que es una cosa extraordinaria, diciendo, ¿qué está usted diciendo? En fin, vamos pues con el después de esta crítica acerada y absolutamente, bueno, realista de Yassin Bouzef, vamos con la siguiente noticia. Hoy tenemos de todo, ¿eh? Hoy tenemos Rusia, por eso hablábamos de guerra en guerra. Aquí lo que dice Lavrov. Atentos a lo que dice Lavrov. Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов. Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности. Fijaros, sigue diciendo los principales integradores de diversas provocaciones. Vemos en esto graves riesgos estratégicos que aumentan el peligro nuclear, dice Lavrov. Es decir, o termina Lavrov, está muy claro lo que está diciendo Lavrov. Es decir, está diciendo que quieren infligir una derrota estratégica a Rusia, utilizando a Ucrania como proxy, como principal víctima, pero esto está llevando al mundo occidental a acercarse mucho a lo que sería, lo que Lavrov dice con cierta ambigüedad, pero bueno, lo deja claro, una confrontación nuclear. Es decir, esta gente de responsables que son los principales patrocinadores, según Lavrov, del régimen de Kiev, bueno, no hacen más que hacer lo que hemos hablado muchas veces, provocaciones, etcétera, contra Rusia, lo que lleva a riesgos estratégicos que aumentan el peligro nuclear. Alguien, o sea, más claro no lo puede decir Lavrov. Es decir, Lavrov nos está avisando de que, señores, la escalada en Ucrania que llevan haciendo los occidentales desde los inicios del conflicto
cada vez sube más, suben las apuestas. Ya vemos por ejemplo, enlazamos con el señor Macron que sigue en plan Napoleón, mini Napoleón, una cosa de estas, vamos, tremenda. Bueno, pues el señor Macron sigue con lo suyo, o sea, como si no pasa nada. Y lo lanzamos ahora con Lavrov. Dice Macron, si las Fuerzas Armadas rusas atraviesan la línea del frente y si recibe una solicitud ucraniana, Francia pensará en introducir fuerzas terrestres. Y os leo la cita entera. Si los rusos hubieran atravesado la línea del frente, si hubiera habido una petición de Ucrania, lo cual no es el caso hoy, puede serlo mañana, con razón tendríamos que plantearnos esta pregunta. Por lo tanto, creo que excluir esto a priori significa no aprender las lecciones de los últimos 2 años. Macron sigue metido en su mundo. Esto no me lo conté yo. ¡Ay, qué fatal! Esto es dislexia, lo que yo tengo. Bueno, como decía, Macron sigue en su mundo metido, porque yo creo que ya no es un problema de demagogia ni que estás. No. Es que todavía se cree que Macron puede hacer, en fin, ciertas cosas en Europa, ¿no? Y todavía sigue empeñado en que si hace falta, los franceses irán allí, junto con otros europeos, a hacer una operación, digamos, para ponerse en las zonas donde no está la línea del frente, en las contrarias, liberar algunas tropas, que tampoco pueden ser muchas, porque no hay muchas, es decir, liberar algunas tropas que están, por ejemplo, guardando la frontera de Bielorrusia y ellos sustituirlas y tal, ¿no? Siempre se empieza por estas cosas. Al final, al principio, desde el principio que los franceses y compañía, bálticos, polacos, etcétera, se metieran allí, Rusia tendría que responder militarmente contra esas tropas en Ucrania. A partir de ahí, lo que nos dice Lavrov, esta gente está más de la cabeza. ¿No se dan cuenta los provocadores occidentales que si siguen en esta línea nos están llevando a un conflicto nuclear? Porque va a llegar un momento en que se nos va a escapar de las manos. Se les va a escapar de las manos a los occidentales. Es que ya no era, como decíamos antes o al principio, cuando empezó el conflicto en Ucrania, no era bueno que le vamos a dar cañones. No, los cañones se dieron. Aunque al principio se decía que no. Siempre se ha dicho aquello, vamos, el esquema era aquello de que, bueno, no vamos a darles de esto. Bueno, no sé, quizá lo pensaremos en el futuro. Bueno, vamos a pensarlo. Luego ya no lo hemos decidido. Siguiente revisión y ya veremos. Vale, se lo damos. Y quiero decir, esto ha pasado con los cañones, con los tanques en su momento, pasó con las bombas de racimo, pasó con las bombas de uranio empobrecido, pasó con los famosos misiles Storm Shadow y Scalp británicos y franceses, ha pasado con todo. Es decir, siempre el mismo esquema, no, bueno, quizás, y al final sí, vale, venga, no queda más remedio, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues con esta dinámica lo que está haciendo esta gente es llevarnos a una guerra en Europa extendida, que es lo que quieren los británicos. Para eso hay un plan B, del que algunas veces hemos hablado, que es el plan de incendiar Moldavia, pero bueno, lo dejamos ahí aparcado. Es decir, entre otras cosas, hay también plan B, plan C y más. Pero bueno, sobre todo los británicos. Que no olvidemos una cosa, los británicos, desde mi punto de vista, son peores, lo que pasa es que tienen menos fuerza, pero son peores que los norteamericanos en la medida en que tienen el colmillo más retorcido, en la medida en que, digamos, son más maquiavélicos, son más civilinos, más traicioneros, si cabe. Son más peligrosos en ese sentido, ¿no? Porque te pueden prometer cualquier cosa, te engañan, en fin, te hacen ataques de bandera falsa, cualquier cosa, ¿no? Mucho más que los norteamericanos, ya digo, porque son más rebuscados, ¿no? Tienen una mente más retorcida. Y bueno, pues ahí están con Moldavia como plan B en el caso de que Ucrania, como va a suceder, pues sea derrotada en este año. Es como pienso yo que va a suceder. Bueno, pues lo que decía,
si seguimos escalando, ya no es el tema de los F-16, que da igual. Es decir, eso no va a cambiar la guerra, ni los 61.000 millones de los cuales muchos van a ir directamente a las arcas de las grandes corporaciones del complejo militar industrial norteamericano. No, y eso tampoco va a cambiar. Tú ves la lista de lo que les van a mandar y dices, pues es que realmente con esto no se va a ningún lado y con la cantidad de municiones que le mandan es que no da ni para 3 días. Ojo, los americanos en los 61.000 millones no les mandan tanques ya. Los 30 y tantos tanques que le mandaron, después de que le destruyeron otros cuantos, estropearon otros cuantos, retiraron al resto porque dijeron, es que nos hemos dado cuenta de que nuestro maravilloso Abrams pues no es tan maravilloso en determinados escenarios, lo que hemos hablado muchas veces. Entonces, los tanques estaban diseñados para una guerra asimétrica de corta duración y se han metido en una guerra más igualada y de larga duración, y claro, como los mantenimientos occidentales, en concreto del Abra, son tremendos, como el desgaste de todas sus piezas, empezando por el cañón, es mucho mayor que el de los rusos o de lo que era los antiguos vehículos soviéticos, pues al final han demostrado que para esto no sirven. Y además son enormemente pesados. O sea, remolcar, yo he visto algunos intentos de remolcar alguna Abrams estropeado, algún Challenger 2 o alguna cosa de estas, o algún Leopard, y es un desastre. Por cierto, hay una maravillosa exposición ahora mismo en Moscú, si alguno tiene la oportunidad de verla, donde se muestran un montón de tipos de maquinaria occidental, pero no solo occidental, fundamentalmente de armamento militar occidental, en el que uno puede ver desde, por ejemplo, desde un Abrams destrozado allí en la exposición hasta un Leopard, pasando, pues yo qué sé, pues todo tipo, bueno, por supuesto los vehículos Bradley, es decir, y todo tipo de vehículos europeos y norteamericanos que han sido transferidos para que Ucrania los utilizara y que ahora se han convertido en chatarra más o menos reconocible, pero en chatarra. Pues han puesto ahí una exposición estupenda. Si alguno está por allí, yo le recomiendo que pase porque, bueno, podrá ver la panoplia de armamento que se está utilizando por parte de los occidentales en la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania, que es más acertado. Bueno, pues fijaros, aquí en Europa estos siguen, Macron y otros psicópatas siguen en lo suyo. Es decir, o sea, planteando la posibilidad de que van a entrar. O sea, y mira que Lavrov les ha dicho, a ver, no os caléis más, que la liáis. Es decir, que llegará un momento en que no nos quedará más remedio que responder. Y no queremos entrar en ese juego porque ya sabemos cómo acaba ese juego. En una guerra nuclear. En una escalada que al final es muy difícil o imposible de parar. Pues bueno, aquí los descerebrados estos siguen. ¿Y por qué siguen? Por ejemplo, Macron, ¿por qué sigue aquí incitando a meterse en la guerra ya con las banderas y tal? No como hasta ahora, bajo cuerda, ¿no? Sin decir que éramos franceses y nos disfrazábamos de mercenarios. Bueno, pues porque el señor Macron ha decidido que prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Es decir, no quiero ser un apéndice secundario ahí tal de los norteamericanos, que eso que son ahora, unos vasallos sin más, bueno, pero lo que puedo aprovechar es, dentro de ser vasallo de Estados Unidos, o sea, no dejar de ser vasallo, pero claro, como ha habido un movimiento tectónico, está habiendo un movimiento tectónico, un gran terremoto dentro de la Unión Europea, y los alemanes, con el canciller Scholz a la cabeza, están en caída libre, pero en caída libre, o sea, el tortazo que se va a pegar a Alemania, bueno, ya se lo está pegando, pero vamos, es que es una caída sin fondo, eso es un agujero negro de la Alemania. Alemania no la vamos a reconocer en 5 años, aquello va a ser, vamos, como si estuviéramos en la época de los neandertales, porque el proceso de desindustrialización, la caída de las libertades, el otro día, bueno, no hay día en que no proteste, no saca una ley, es decir, prohibiendo las manifestaciones pro-palestinas y tal, es una cosa demencial. Y mientras se dedican a esas tonterías o a hacer esas cosas, bueno, la economía hundiéndose a marchas forzadas y el señor Scholz, pues por ahí, y no digamos su ministra de Exteriores, la Lena Baerbock, que esa tipa es peligrosa. No, bueno, pues esto, el señor Macron ha dicho,
estos se están hundiendo y es el momento. Ahora voy yo y me coloco como el gran líder, ya vemos, serás tú, gran líder de la Unión Europea, de esta Unión Europea, que ya no pinta nada. Pero bueno, en esas fantasías que tienen los líderes europeos, como el gran líder exclusivo de la Unión Europea, el gran señor feudal de la Unión Europea, aunque tu monarca, el que te nombra como señor feudal de la Unión Europea, siga siendo Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque es que cuando se diseña la OTAN, y en la Unión Europea pasa lo mismo, más todavía en la Unión Europea, se dice, vamos a ver, el famoso pilar europeo, es decir, Alemania y Francia, esto se diseña de tal manera que, a ver, los alemanes no pueden mandar, ¿no? Ya la liaron en la Segunda Guerra Mundial, montaron un desastre tremendo, esto no pueden volver a mandar otra vez. Entonces, estos que sean el motor económico, que pongan allí, se dediquen a fabricar y que den dinero, es decir, que subvencionen la Unión Europea fundamentalmente ellos. Porque para eso han perdido la Segunda Guerra Mundial y para eso, cosa no menos importante, les hemos dado unas condiciones de pago de la deuda que tenían y de las indemnizaciones de guerra muy pequeñas. Es decir, se canceló, se eliminó el 70% de lo que tenían que pagar los alemanes, según los cálculos de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, el 70%. Y aún así, ese 30% se lo dejaron pagar a lo largo del resto del siglo XX y terminaron de pagarlo, si no me acuerdo mal, a principios de este siglo. Es decir, unas condiciones que ya las hubieran querido tener los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Tratado de Versalles. Bueno, pues estos señores le dijeron, ustedes, ya que les tratamos tan bien y tal, entre otras cosas, ustedes van a ser la locomotora, la máquina económica de Europa y los franceses van a ser la digamos, máquina política. Es decir, van a ser el que tire políticamente del proceso de unidad, proceso digamos, de estructuración de la Unión Europea y en los que van a tener la voz cantante en cuestiones políticas. ¿Esto qué pasa? Que esto más o menos funciona así hasta que, ¡pum!, desaparece la Unión Soviética. Y a partir de entonces, con la unificación alemana y demás, los alemanes dicen, oh, ya esto ha cambiado, las circunstancias han cambiado, ya no está la Unión Soviética, ahora sí que tenemos a un Mitterrand, que está el hombre ya, estaba en sus últimos momentos de la presidencia, en los últimos años, y ya el hombre no se enteraba de nada, vamos, que no hacía nada, de hecho murió luego a los pocos años, pero bueno, Ecolm hábilmente dice, no, aquí damos un sorpaso y lo que conseguimos es colocarnos como líderes también políticos de la Unión Europea, que es lo que hemos visto fundamentalmente a partir de 2008, de la gran crisis económica, de Lehman Brothers, bueno, y de todas las entidades bancarias, de la crisis inmobiliaria, etcétera, que los alemanes ya terminan de tomar el control completamente de la Unión Europea y imponen todas las políticas económicas de austeridad ante una Francia absolutamente debilitada y una Francia además dirigida por líderes absolutamente ridículos. Véase, no es que los alemanes fueran una maravilla, la señora Merkel vivió de las rentas, pero eso es la historia, es decir, que de las rentas de su anterior predecesor en el cargo, de Schrödinger, que le hizo todas las reformas económicas y sociales contrarias a los derechos de los trabajadores, se las hizo él, los socialdemócratas. Entonces, la señora Merkel pues estuvo tan a gusto porque ya el trabajo sucio ya se lo habían hecho. Pero bueno, vamos a que me enrollo, que me desvío. Vamos a esto. Entonces, el señor Sarkozy, bueno, tiene al señor Sarkozy, fijaros qué personaje, y luego a François Hollande, de presidente. Vamos, un señor que al final acabó siendo tan impopular que ni siquiera se atrevió a presentarse a un segundo mandato porque las encuestas es que no le daban ni el 5%. O sea, con lo cual el propio Partido Socialista francés dijo, no, o sea, usted se va y ya pondremos a otro, porque peor que usted no vamos a encontrar a nadie. Bueno, pues con estos presidentes absolutamente, lamentables,
nuestro Napoleón Macron dijo, pues ahora voy yo. Y ahora, aprovechando este momento en el que Alemania está en caída libre, yo me coloco al frente de Europa, ¿no? Y me convierto en el gran líder político de la Unión Europea. Bueno, esto es un delirio de este hombre que está fatal de la cabeza y que mientras está delirando con estas cosas está perdiendo África, ¿no? Pero bueno, es decir, además a pasos agigantados. Todas las neocolonias africanas se le están yendo por un lado o por otro. Pero nada, él sigue a lo suyo. Pues esta gente que está en Europa fundamentalmente, y los bálticos, los polacos con lo de las bombas nucleares, que los americanos les pongan bombas nucleares allí, que es una cosa también de dementes, en fin, creo que ya lo hemos hablado, y un montón de cosas más. Estos sí son capaces de llevarnos, como dice Macron, a una guerra con Rusia, introduciendo tropas ya formalmente en Ucrania. Entonces dices, oiga, ¿y esto? Pero realmente ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo, de las burradas y lo que supondría eso. Pues parece que no, o no les importa. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que Lavrov ya avisa. Estados Unidos aquí cada vez va a tener menos interés. Estados Unidos ha sacado todo lo que ha sido posible digamos, de Europa y de la guerra en Ucrania, ya lo tiene amortizado el tema. Lo que no quiere es más líos en Ucrania, en el sentido de que lo que no quiere es una derrota, como va a pasar, aunque no quieran, a final de este verano, y a partir de ahí, pero bueno, ellos quisieran alargarlo unos mesecitos más, que llegara noviembre, y ahí ya han pasado las elecciones y ya nos dedicamos a otra cosa. Por eso hablamos también de China, luego veremos. Porque entonces los norteamericanos, la potencia hegemónica, pondrán en un segundo plano el tema de Ucrania y pasará ya a priorizar absolutamente a los chinos, que es lo que realmente les importa. Bien, ¿qué pasa entonces? Que dejarán a los europeos allí, nunca mejor dicho, con el muerto, es decir, con el desastre, con el cadáver de Ucrania, a ver qué hacen. Por eso los europeos, que están muertos de miedo, se les ocurren estas tonterías y están en una escalada tremenda, diciendo todo tipo de barbaridades, y por eso Lavrov les está advirtiendo. Y además, están muertos de miedo porque saben, y esto es importante, esto es muy importante, están muertos de miedo porque saben que en el caso de que escalara un conflicto, en el supuesto de que se llegara a la utilización de armas nucleares, Estados Unidos no les iba a apoyar. Estados Unidos no va a ir a una guerra nuclear contra Rusia por Europa. Esto es algo, vamos, esto lo tienen clarísimo los norteamericanos. Es decir, los rusos tiran, aparte que, bueno, si tiraran una bomba nuclear táctica en cualquier sitio, aunque fuera en un sitio desierto y tal, bueno, todos los europeos saldrían corriendo a firmar la rendición incondicional. Pero bueno, porque somos unas sociedades, las europeas, acomodadas, muy cobardes, es decir, muy medicas, tenemos miedo de todo, de salir a la calle, cualquier cosa, de que te pique un mosquito. Es decir, es terrible, somos muy medicas, los europeos, encima muy conformistas, no tenemos nada de crítico, nos conformamos con todo, da igual lo que pase. Es decir, bueno, con lo cual, esto haría que en el caso de que se produjera una cosa de estas, pues incluidos los líderes, pues tuvieran que ir allí. También, y aunque somos así, pero como hay algunas protestas, sobre todo en países como Francia, no olvidemos que en Francia siguen protestando. En París este fin de semana hubo, y no solo en París, en Lyon y otros sitios, hubo protestas importantísimas, entre ellas, bueno, este fin de semana y el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Bueno, pues en el Día de los Trabajadores hubo protestas manifestaciones conmemorando el día, que el señor Macron, mientras está pensando en jugar a Napoleón, pues reprimió con contundencia de la dura, vamos, a porrazo limpio. Es decir, la policía se lanzó a porrazos, como viene siendo ya costumbre en Francia, con cargas tremendas, pues para festejar el Día de los Trabajadores en Francia, ¿no? Una, digamos, versión particular que tiene el señor Macron de celebrar esto que es algo que se celebra además en casi todo el mundo. No en todo el mundo, pero en este día.
Pues quiero decir que en Europa y especialmente en Francia las protestas siguen siendo algo habitual todos los días. Otra cosa es que los grandes medios de comunicación no las pongan. Pero que no las pongan no quiere decir que no existan. Existen. Pues como iba, es importantísimo lo que hemos oído de Lavrov diciéndole, señores, piénsenlo. Es casi un ruego diciendo, no hagan tonterías, porque si ustedes hacen tonterías, o como por ejemplo querían que hiciera el canciller Scholz, los verdes y otros más, ¿no? De que mandar, bueno, los británicos y los mismos franceses, ¿no? De que mandaran misiles Taurus de 500 kilómetros de alcance, que eso es algo que desde el principio de la guerra Rusia dio por una línea roja clara. Bueno, pues a partir de ahí tendrían que responder. Y los rusos dicen, pues no lo hagan, no lo hagan. Bueno, pues los británicos están insistiendo, diciéndole a los alemanes, son ustedes unos cobardes y tal, no tienen palabra, no sé qué, no tienen narices, manden a los Tauros, que es lo que quieren los británicos. Los británicos siempre han querido caotizar Europa, o sea, desde hace 3 siglos, siempre ha sido su política exterior en referencia a la Europa continental, que es caotizarla, tener una Europa en donde no haya hegemones, etcétera. Por eso se han cargado esa estrecha relación económica que había entre Rusia y Alemania, con, por ejemplo, la voladura de los Nord Stream 1 y 2. Pues bien, los británicos siguen ahí apostando por extender la guerra de Ucrania a otras partes de Europa, que es lo que para ellos sería maravilloso, porque dejarían un continente hecho una porquería y ellos se beneficiarían justamente de ello. No olvidemos que están fuera de la Unión Europea, no olvidemos que ellos además intentan mantener relaciones importantes con Asia y tener a una Europa hundida, se quitan un rival comercial importantísimo en muchos aspectos y una mayor, digamos, si cabe, una mayor potencia de la City de Londres frente a instituciones europeas como el Banco Central Europeo o como la Bolsa de Frankfurt, etcétera. Es decir, que los ingleses encantados de la vida. Aparte que también tienen un complejo ahí de neoimperial, que es también una cosa que, en fin, había que tratar por parte de psiquiatras. Pero bueno, pues con esto os sitúo en cómo están las cosas en Europa con el tema de Ucrania. Y ahora vamos a ir directamente a Ucrania. Vamos a ver qué está pasando en Ucrania. Es decir, qué tenemos en Ucrania. Porque en Ucrania, vamos a poner el mapa, están pasando cosas cada vez más notables y cada vez se confirma la tendencia que vimos ya hace unos días de que lo que estamos asistiendo es en una parte de Donetsk, de una de las que ahora lo veremos, ahí lo acerca Sacha, ahí Donetsk, en una parte de Donetsk, cerca de lo que fue, de lo que es la ciudad de Avdiivka, que está ahí al lado de Donetsk, de la ciudad de Donetsk. Si amplías el zoom, ahí un poco más, más, ahí, un poco más arriba, al norte, ahí, no tan al norte, amplíalo un poquito más, ahí, un poquito más, ahí, aquí, a ver, déjame ver, un poquito más abajo, Donetsk está aquí, ahí, bien, ahora hacia el oeste, hacia el oeste, eso es Donetsk, aquí estaría Avdiivka, amplíalo un poquito más, un pelín más, ahí. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos hacia la zona del frente, al oeste, eso es, al oeste, vamos, no, un poquito, ahí, a esa parte de arriba, esa parte de arriba, ahí, lo que estamos viendo, ahí, amplíalo, es, sube un poco más, espérate, eso es Nevelske, esto, sí, sube más, porque esto está más hacia arriba, sube, a ver, y vamos a ir viendo lo que está pasando, ahí, amplía esa parte roja que está ahí más o menos en el centro, bien, pues ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que, ¿os acordáis de la ciudad de, yo lo digo fatal, Ocheretine? Bueno, pues esta era una ciudad que desde la toma de Avdiivka, se fue avanzando por la vía del tren, ahí vemos la vía del tren, esa curva, y se llegó hasta las puertas, de Ocheretine,
o Cheretine, es que es terrible, yo pronunciando es fatal. Esta ciudad era importante. ¿Por qué era importante? O es importante. Porque tomando esta ciudad se abrían un montón de opciones en el norte del frente, en abanico, para poder avanzar hacia diferentes sectores. Así que era una puerta de entrada que había que romper para poder pasar. Y a diferencia de lo que vimos a lo largo de la guerra, en el 2022 no digamos, pero incluso en el 2023, después de la ofensiva de los ucranianos fallida, completamente desastrosa, del verano, de la primavera-verano, lo que vimos aquí, ya habíamos visto parte, sobre todo al final de Avdiivka, ya habíamos visto algo de eso, de la toma de Avdiivka, pero lo que vimos aquí es algo que ya nos está indicando el inicio de la quiebra. Estamos hablando del inicio de la quiebra, todavía queda mucho, del ejército ucraniano, porque esa ciudad importantísima fue tomada en 3 o 4 días. En los ritmos que teníamos y que tenemos hasta ahora en esta guerra, tomar incluso una ciudad pequeña, un pueblo, hasta una aldea, es decir, podría costar meses, no digamos ya una ciudad mediana, porque grandes no se han tomado ni una, es decir, podría costar hasta meses. Y aquí lo hemos visto en días, es decir, hemos visto por primera vez un efecto de descomposición del ejército ucraniano en varios sentidos. Primero, los soldados ucranianos que defendían esta localidad salieron corriendo por falta de municiones. No tenía sentido quedarse allí. Mandaron la 47 Brigada, una de las brigadas especiales que tienen, de las mejor formadas, que tiene el ejército ucraniano. Pero esta brigada tenía un problema. Llevaba un año luchando, no había tenido rotaciones. Es decir, en cualquier guerra lo que se hace es que a las unidades de combate, especialmente, cada cierto tiempo, 3 meses, 6 meses, depende de las capacidades de cada uno, pero se las hace rotar. Es decir, vuelven a casa, descansan y son reemplazadas por otras unidades de combate. Pues bien, llevaba un año. Estaba muy desgastada, había perdido mucho material. Era la que tenía los Abrams, o la que tienen los Abrams y los Bradley, por ejemplo. Había perdido muchos Bradley y los Abrams que se han perdido han sido casi todos de esta unidad. Estaban, por lo tanto, muy agotados y con pérdidas humanas cuantiosas, lo que le hacían que fuera casi inoperante. A partir de ciertas proporciones, que se suele hablar, aunque esto siempre es variable y depende, pero que en cuanto pierdes un 30% de tus hombres en tu unidad, esa unidad prácticamente es inoperante. No puede seguir combatiendo. Bueno, pues llega allí, claro, no puede hacer nada. Es decir, ya hemos visto que con esto que, por un lado, ucranianos que salen corriendo porque no tienen municiones. Por otro lado, ucranianos que van allí, pero que están ya tan cansados, tan agotados, porque no hay reservas y tienen que tirar de lo mejor que tienen para tapar los huecos que se van produciendo y que ya están agotados y no pueden hacer nada. Primeros síntomas, como digo, de que se empieza a resquebrajar el ejército ucraniano. Pero es que es más, es decir, si nos fijamos en todas estas poblaciones que hay aquí arriba y al lado y aquí abajo, todo eso se ha tomado en un par de semanas, quizá menos. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, que hacia arriba, Arcángelos, que es una ciudad que está, se tomaron primero dos pueblos, Keramik, uno fue uno de ellos, el que estaba más al norte, en la derecha, en el lado del norte arriba, en la especie como de chepa que hay ahí de color rojo, donde vemos las flechas rojas. Bueno, pues antes, más abajo, estaba Keramik y ahora se está tomando, y ayer estaba tomada un 60%, otra población que se llama a ver si lo pronuncio bien, Arcángelsk. Bueno, pues esta población seguramente ya habrá caído porque no había capacidad de resistencia por parte de los ucranianos, que se están retirando de muchos lados. Es decir, estamos viendo aquí el inicio o estamos viendo aquí un primer paso de lo que puede ser el inicio de la descomposición, quiebra y posterior
colapso del ejército ucraniano. Esta es una pequeña zona, pero hemos visto aquí ya lo que no habíamos visto todavía en la guerra de Ucrania. Cómo los rusos rompen con mucha rapidez, una rapidez inusitada para los ritmos que había en esta guerra de Ucrania, el frente en este caso, que llaman a veces el frente de Avdiivka. Si bajamos un poquito hacia el sur, vamos viendo que todo esto ya se tomó, todo el cinturón de poblaciones alrededor de Avdiivka ya están tomadas, y aquí se ha llegado hasta los... Esto que veis aquí de color oscuro, eso es un canal, vamos, un lago, pues todo esto se ha tomado y están prácticamente a punto de tomar todos estos lagos. Para ahí, un momento. Ahí, eso, un poco más arriba. Fijaros, todo eso se ha tomado también en muy poco tiempo y están a punto de tomar estos lagos de aquí y esos de ahí arriba. Es decir, que esto aquí en este sector ha ido a una velocidad de vértigo completamente tremenda. Esto ya digo, están... pero es que ya digo, están atacando también en otros sectores, con lo cual se están empezando a producir pequeñas rupturas en diferentes partes del frente de Donetsk, fundamentalmente. Y una muy importante se da clave, es que después de la toma de Novomikhailivka, más al sur, vamos hacia la zona de Ugledar, más al sur, bueno, ahora hablaremos, ahí, Novomikhailivka, bueno, pues aquí se tomó esa ciudad y los rusos ya están avanzando sobre una pequeña población que hay, que se llama, ahora lo digo, tengo aquí la chuleta, de Paraskovivka. Es una pequeña población, pero lo importante es que en el momento que tomen esa pequeña población, lo que viene detrás es Konstantinovka o Konstantinivka. Aquí hay que diferenciar, Konstantinivka. Y ese, como hemos hablado muchas veces, es ya un nudo de carreteras fundamental para toda la defensa del sur. Es decir, si se toma Konstantinivka, se acabó toda la logística que viene desde esa ciudad por la única carretera que viene del norte y prácticamente, excepto alguna carretera secundaria, no hay más, y que conecta, si vamos hacia el sur, con la famosa fortaleza de Ugledar. Es decir, esto significaría la caída de todo este sector, puesto que además aquí ya casi no hay ciudades intermedias o poblados o poblaciones, y vemos otra brecha. Y vamos ahora un poco más al norte, donde estamos viendo también hacia el famoso Bakhmut, Artemox, aquí yo creo que está más arriba, Bakhmut, Artemox, ahí un poco más arriba, en rojo, más arriba, eso. Ahí, por ahí está, ahí, en esa parte. Amplíala, por favor. Chaza, ¿qué haríamos sin Chaza? Es decir, es el que hace que esto sea posible, porque lo mío es lo fácil. Bueno, pues aquí estamos viendo la ciudad de Chasiv Yar, vemos lo que fue Bakhmut, Avdiivka, y ahí lo vemos, aquí lo vemos. Y lo que están ya es que los amplíalo un poquito, Chaza, es decir, ahí vemos, fijaros aquí, una zona roja, como una península roja, que llega hasta el canal famoso que separa la mayor parte de la ciudad de Chasiv Yar, que es importantísima, del resto, ¿no? Hay una pequeña parte, un microdistrito que llaman, de Chasiv Yar, en el que ya están entrando los rusos, que está al otro lado del canal. Pues los rusos han llegado al canal y están preparando para traspasarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se toma la ciudad de Chasiv Yar, pues sería un golpe demoledor. ¿Y por qué sería esto un golpe demoledor? Pues porque esta es una ciudad que está en altura. Desde ahí se domina una vasta región, muchos kilómetros, puesto que, ya digo, es una ciudad que está en altura y, por lo tanto, la artillería que se colocara en Chasiv Yar llegaría a muchos sitios de alrededor, pero sobre todo irían a parar a un sitio que es muy importante y el que está por aquí. Y es que después de Chasiv Yar viene Konstantinivka, si mal no recuerdo. No, Konstantinovka, la otra era Konstantinivka, que son parecidos los nombres. Y
eso supondría otro golpe a la logística brutal. Aquí la tenemos, efectivamente, nos lo señala Chaza, aquí, otro golpe, porque es una ciudad muy importante desde el punto de vista logístico, por el que pasan varias carreteras, y teníamos un golpe, y aparte que se formaría una pinza desde el norte y de la parte sur que hemos visto, que podría terminar embolsando toda esa región. Es decir, la idea básica, no me enrollo más con esto, la idea básica que tenemos que tener es que por primera vez, desde hace ya un par de semanas, 3, si queremos, pero sobre todo en las últimas 2 semanas estamos viendo un avance rapidísimo para lo que se veía anteriormente de las fuerzas rusas en diferentes partes que están golpeando, especialmente en la que hemos señalado del frente de Advika, ¿no? Y que pues perfectamente en lo que queda de semana y la semana que viene podemos ver importantes capturas por parte del ejército ruso que pueden hacer mucho daño. Ya no estamos hablando al ejército ucraniano, ya no estamos hablando de pequeñas poblaciones que no tienen importancia, no, estamos hablando de poblaciones que son clave. Y además, lo que estamos viendo es la incapacidad también ante esta crisis que está sufriendo el ejército ucraniano en esta región, la incapacidad que tiene Sirski, el jefe de las tropas ucranianas, para terminar de reorganizar esa zona. Esa zona sigue estando con muchos problemas y no es capaz de parar, reorganizar sus hombres de tal manera que pueda frenar el avance ruso. O sea que aquí ya tenemos algo que puede ser un precedente, puede ser una especie digamos, de simulación, bueno, simulación no, una especie como de ejercicio, entre comillas, de lo que puede pasar en verano. En verano, como sabéis, todo apunta a que el ejército ruso va a dar un golpe seco, un golpe fuerte en alguna parte del frente. Incluso se habla de que se puedan abrir otros frentes en Kharkov y en Sumy, es decir, en las zonas rusas, y desde allí atacar, con lo cual fijaría tropas ucranianas en el frente norte, lo que obligaría a retirar tropas, pero ya digo, ya no hay prácticamente reservas, a retirar tropas del frente de Donetsk fundamentalmente, o de otros frentes, de la línea del frente actual, hacia esos nuevos frentes que se abrirían. Es decir, que cada vez lo que estamos viendo es una mayor incapacidad de los ucranianos y de los suministradores occidentales de armamento, y no solo de armamento, sino también de soldados, etcétera, para frenar al ejército ruso, que cada vez va cogiendo más potencia, cada vez fabrica más cañones, más drones, más material de todo tipo, con el que no puede competir Occidente. No tiene la capacidad productiva. Y si se pusiera ahora a hacer fábricas o a abrir líneas de producción, tardarían todavía mucho tiempo para que eso se pudiera plasmar en una mayor capacidad de fabricación, por ejemplo, de municiones. En esto Rusia ahora mismo está destrozando la capacidad industrial de Occidente, especialmente de los europeos. Y muy importante, no solo la línea del frente es importante, sino que cada vez Rusia está atacando más la retaguardia profunda, es decir, las zonas que están muy lejos del frente, donde, sin embargo, se pueden encontrar las principales centrales eléctricas de dos tipos, que son las que están atacando los rusos sin parar. Centrales eléctricas de carbón y centrales hidroeléctricas. Ya llevan unas cuantas que están inoperantes, hasta el punto de que los propios ucranianos han reconocido que se encuentran en una situación bastante difícil. No olvidemos, si juntamos el inicio del colapso de Ucrania junto con la imposibilidad de suministro eléctrico, y que el suministro eléctrico en un momento determinado pueda acabar rompiéndose, pueda acabar, digamos, las compensaciones entre los picos de mayor consumo de electricidad con los picos de mayor, de mayor demanda y consumo, con los picos de mayor producción y tal, terminen desencajándose y al final tengan problemas o colapse su propio sistema eléctrico. No olvidemos, Ucrania ha pasado de ser, antes de la guerra,
un suministrador, porque la Unión Soviética había dado una capacidad de electricidad a Ucrania tremenda, un suministrador de todos los países alrededor de electricidad, ellos vendían electricidad, y ahora mismo Polonia, es decir, la República Checa, Hungría, etcétera, Eslovaquia, están suministrando electricidad a Ucrania porque ya no puede. No es ya que no pueda suministrar a sus socios en el extranjero, es que no puede ya sostenerse a sí misma eléctricamente, sin la ayuda de la electricidad que le mandan los países de la OTAN que están alrededor de Ucrania. Bueno, pues esto, la idea principal. Vamos a tener un mes de mayo, yo creo que muy, muy importante, y ya nos vamos con China. Porque si no me enrollo y acabamos a las tantas de la noche. Y el viernes hay que la gente tiene que irse por ahí de juerga a tomarse lo que sea y divertirse y no oírme a mí contando estos rollos. Bueno, pues vamos al asunto clave, porque claro, estos días hemos hablado mucho bueno, se ha hablado mucho en general de conflicto israelo-palestino, se ha hablado mucho del conflicto de Ucrania, pero muy poco de cómo está la situación en Oriente, lo que yo llamamos el frente oriental, porque ya sabéis que yo defiendo que estamos en una guerra mundial. Lo que pasa es que es una guerra mundial con características actuales de este momento histórico, lo que se llama guerra mundial híbrida, y bueno, por lo tanto tiene otras componentes y es muy diferente a lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, que me enrollo. Fijaros lo que ha dicho hace poco, lo que dijo hace poco uno del representante chino sobre Estados Unidos, para que veáis cómo están las relaciones. Después de esa famosa visita de Blinken, del secretario de Estado norteamericano, que fue allí a hacer el paripé, porque en el fondo no van a negociar nada serio, nada que simplemente van para que al final vengan y puedan decir, no, nosotros hemos ido a negociar, pero claro, la culpa es de los chinos, que es que no quieren tratar estos temas en profundidad, se niegan a hacer concesiones, en fin. Nosotros hemos puesto la buena voluntad, pero los chinos, que son los malos, pues no quieren, claro. Básicamente es esto, porque no están dispuestos los norteamericanos a negociar nada serio. Es decir, y bueno, Xi Jinping, que ya estaba bastante harto de Blinken y compañía, y de estas visitas que no sirven para nada, pues hizo el famoso vídeo, salió el famoso vídeo en el que sale diciendo algo así como que ¿y cuánto va a estar? ¿O cuándo se va Blinken? Y por eso ya un asesor suyo diciéndole, no, en 2 horas y tal, que pues estaba harto. La absoluta, digamos, uno de los en temas diplomáticos, uno de los feos mayores que te pueden hacer, una de las humillaciones más grandes es lo que le pasó a Blinken, que es que cuando se fue, los chinos estaban tan hartos de los norteamericanos que nadie fue a despedirle, o sea, ningún representante oficial chino fue a despedirle al aeropuerto. Esto es, vamos, como si te escupen en la cara en otros ámbitos. Pues en el ámbito diplomático más o menos es esto. Blinken solo le despidió su embajador allí en China. Se metió en el avión y luego empezó a decir que ahora se van a enterar los chinos y le vamos a meter más presión. Pues siguen los enfrentamientos a todos los niveles dialécticos en Filipinas, donde sabéis que hay ahora mismo un enfrentamiento entre, digamos, patrulleros filipinos y patrulleros chinos. El otro día hubo un incidente gordo en el sentido de que hubo protestas, hubo algunos heridos, según parece, porque un patrullero chino utilizó un cañón de agua contra un patrullero filipino y eso causó una serie de heridos y de pequeños destrozos, etc. En aguas que están disputadas por ambos, que están reclamadas por ambos países, que Filipinas, esto es en torno más o menos a las islas de Scaramuch o algo así, mal pronunciado, y bueno, tanto son reclamadas por Filipinas como por China. De ahí estos constantes roces, pequeños enfrentamientos, tanto en el mar como en cuestiones aéreas.
hay que tener cuidado porque estas pequeñas cosas son las que luego te llevan a una escalada cuando no se pueden frenar. Y es muy fácil que no se puedan frenar, sobre todo cuando son públicas y no puedes hacer un arreglo entre bambalinas. Pues bien, lo que decían los chinos, ya hartos de los americanos, pues viene a decir lo siguiente, el portavoz de Exteriores chino. Dice, la relación China-Rusia se construye sobre la base de la no alineación, la no confrontación y la no focalización en terceros. Es un factor que favorece la paz y la estabilidad mundiales, lo que no es motivo de preocupación. Esto porque Blinken, entre otras cosas, fue allí a decirle, ustedes están ayudando demasiado a los rusos, le vamos a sancionar a sus empresas, ya lo han hecho. Lo de sancionar a sus empresas lo hicieron antes y lo han vuelto a hacer ahora. Y los chinos empiezan a estar un poquito hartos, ¿no? del asunto. De que Estados Unidos se dedica a mandar armamento a grandes cantidades a Ucrania y puede hacerlo porque le da la gana, porque como ellos se basan en las reglas, ¿cómo se llama? El orden internacional basado en normas, en las normas que ellos quieren, pues bueno, os leo lo siguiente, lo que sigue diciendo el portavoz chino. Lo que es verdaderamente preocupante es el papel destructivo, atentos, que Estados Unidos ha desempeñado para la paz y la estabilidad en el mundo. Ojo, estas son palabras mayores. Le está diciendo el portavoz de Exteriores chino que el problema no es su relación entre Rusia y China. Vamos, entre China y Rusia. No, no, no. El problema es Estados Unidos y su papel destructivo que está desempeñando en el mundo. Aviso para navegantes. Estados Unidos, sigue diciendo, es el principal belicista del mundo. Otra pasadita por el lomo, vamos. Estados Unidos no estuvo en guerra, solo no estuvo en guerra durante 16 años. Le está diciendo que en el último siglo Estados Unidos, o sea, no sino también desde la Segunda Guerra Mundial, solo ha estado 16 años en el que no estaba en guerra con alguien. Y luego sigue diciendo el portavoz chino, a lo largo de sus más de 240 años de historia, Estados Unidos ha protagonizado cerca del 80% de todos los conflictos armados posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por si no se habían enterado los norteamericanos, ya se lo recuerda. Fijaros la dureza de la declaración. Estados Unidos es también el principal violador de la soberanía e injerencista en los asuntos internos de otros países. Y sigue, o sea, según los informes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tratado de apoyar a más de 50 gobiernos extranjeros. Ha interferido gravemente en las elecciones de al menos 30 países y ha intentado asesinar a más de 50 líderes extranjeros. Estados Unidos es también la principal fuente de antagonismo en la confrontación de bloques. La OTAN, liderada por Estados Unidos, es responsable de las guerras de Afganistán, Irak y Siria, que mataron a más de 900.000 personas y crearon 37 millones de refugiados, dice el portavoz chino. Y termina. También ha hecho del continente eurasiático un lugar menos estable. El impacto de nuestra iniciativa, cita AUKUS, en la seguridad Asia-Pacífico, también exige vigilancia. Es decir, que lo que está diciendo es que el impacto de la iniciativa china para, digamos, controlar al AUKUS, que es una alianza entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, en la que se ha metido por la puerta de atrás ahora Japón, como dice, exige vigilancia porque de ahí puede salir, por lo que todos nos tememos, una OTAN asiática. Mientras siga existiendo el hegemonismo y la vigilancia de Estados Unidos, el resto del mundo difícilmente conseguirá la paz que se merece. Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China. No lo dice cualquiera. Wang Yi. Es decir, esto nos da una idea de cómo está la situación. Cómo los norteamericanos están presionando en Taiwán.
cómo han aprobado una ley, no olvidemos, para también financiar por separado, no solo a Ucrania, no solo a Israel, sino también para financiar a Taiwán. Cómo se están diciendo cada vez cosas más duras contra China. Y de ahí que yo estoy diciendo que el próximo, por desgracia, la próxima guerra que van a lanzar será una guerra proxy, una guerra por delegación, los norteamericanos, va a ser China. Y que ya, de hecho, los dos candidatos norteamericanos, Biden y Trump, están jugando ya a ver quién es más antichino, ¿no? Yo voy a hacer esto contra los chinos, pues yo más, es decir, yo voy a hacer esto otro y le voy a poner sanciones. Fijaros cómo está la situación del imperio, que Trump, del imperio en decadencia que es Estados Unidos, que Trump ya ha dicho una cosa muy clara, ¿no? Y tremenda. Y es que, como todos sabemos, la clave, o sea, el núcleo duro, el anillo, si esto fuera el Señor de los Anillos, el anillo de poder lo tendría, en Estados Unidos sería el dólar. El dólar. Y como los americanos saben que el dólar es fundamental que permanezca como la moneda de intercambio comercial internacional, Trump ya lo ha dicho claramente, por si alguno no se había enterado. Si alguien intenta, para que vayan tomando nota los BRICS y otros similares, si alguien intenta sustituir al dólar en el comercio internacional por otras monedas, implementaremos directamente sanciones contra esos países. Irán contra esos países. Y las sanciones económicas, ya sabéis que muchas veces van acompañadas de ataques militares. En estas estamos. Es decir, y eso va dirigido fundamentalmente a los BRICS, cuyo núcleo duro, no lo olvidemos, al fin y al cabo, es China y Rusia. También están poniendo ahí a China en el disparadero. No quiero seguir más, que ya me he enrollado bastante, pero seguiremos hablando de todos estos frentes de la guerra mundial. También tocaremos el africano el próximo día. Y no querría irme sin decir, que no lo hice el otro día, porque soy un despistado, soy un desastre, sin una cita que quiero hacer siempre al finalizar todos los programas. Esta es una cita dura, más de lo que parece en principio. Hecha por alguien que sufrió mucho, sufrió muchísimo. Esa persona es Primo Levi, un gran escritor que estuvo en Auschwitz y que sufrió lo que es Auschwitz. Acabó suicidándose porque no podía soportar haber sobrevivido a Auschwitz. Le recomía la conciencia, fijaros, por ser un sobreviviente y no haber perecido como los demás, ¿no? Fue algo terrible, pero un gran escritor. Y nos avisa de algo importante, muy importante. Nos dejó este aviso, Primo Levi. Leo lo que dice. Ocurrió. En consecuencia, puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede ocurrir. Y puede ocurrir en cualquier lugar. Primo Levi, superviviente de Auschwitz. Estamos viendo cómo grupos neonazis, en el caso de Ucrania, son usados con fines, en fin, ya lo hemos visto, con fines terribles por iniciativa del gobierno ucraniano de Zelensky y con el apoyo incrementable de Estados Unidos. En este sentido, estamos cada vez viendo más estas tendencias en otros sitios, como en Oriente Medio, y no puedo hablar de más claramente porque entonces me vetan esto, me lo desmonetizan y me ponen ahí una censura tremenda. Y cuidado, hagamos caso a Primo Levi, judío, superviviente de Auschwitz, uno de los grandes escritores del siglo XX, que nos avisa que puede ocurrir en cualquier lugar, no solo en Alemania, en cualquier lugar, y eso es lo que tenemos que aprender. Hagamos caso a Primo Levi y hagamos caso y rindamos homenaje a su sufrimiento y a los que nos contó y a lo que fue capaz de contarnos de lo que fue aquello que ocurrió en Auschwitz, aquel absoluto genocidio y aquella locura a manos de Alemania. Muchas gracias a todos por seguirme. Ya sabéis, muchos likes,
muchos likes, compartirlo, darle a todos los botones que veis por ahí, es decir, que alguno servirá, es decir, porque eso hace que tengamos más visitas y que sea más difícil que nos censuren y que nos demoneticen y que nos manden a la porra. Así que, por favor, más like, más suscripciones, lo que sea, lo que haga falta, compartir, que necesitamos mucho esto, porque si no, al final se impera el discurso oficial de la Unión Europea, de los grandes medios de comunicación, de Estados Unidos, y no nos enteramos absolutamente de nada. Nos están contando unas milongas, nos están contando unas mentiras, pero desproporcionadas. Muchas gracias a todos y nos vemos el domingo con Ezequiel, allí a las 11 horas de Madrid. Ya sabéis que esto, dependiendo de cada dos sitios donde uno esté, diferentes horas. El domingo con Ezequiel trataremos cosas también extraordinarias de la mano de Ezequiel. Y conmigo otra vez el próximo viernes a las 9 o también hora de Madrid. Seguiremos hablando y contando cosas que cada vez van pasando y que no nos cuentan, que nos las deberían de contar. La panda de impresentables de los medios de comunicación occidentales. Muchas gracias a todos y nos vemos este próximo domingo y después el viernes. ¡Hasta luego!